Hoy visitamos las salinas de San Pedro del Pinatar. Vamos a conocer uno de los proyectos importantes que se están elaborando aquí, en este enclave natural y sobre todo en este parque, como son las salinas de San Pedro del Pinatar. Vamos a hablar con Gustavo Ballesteros, que es el coordinador del proyecto Light Salinas San Pedro del Pinatar. Vénganse conmigo porque les vamos a mostrar cómo son las salinas de aquí, de San Pedro, en Murcia. Que nos encontramos ya en el sitio, estamos en el interior de las salinas de San Pedro del Pinatar. Hemos podido observar en este trayecto pues toda esa fauna, todas esas especies de aves que hay aquí y sobre todo ese color tan natural, tan vivo como es el color cristalino rosáceo, ¿no?, que nos indican que estábamos ya en una de las zonas protegidas de aquí de las salinas de San Pedro del Pinatar. Vamos a comenzar a hablar de este proyecto, un proyecto que es Light Salinas, el cual tenemos con nosotros al coordinador del mismo, el que nos va a contar pues todo lo que abarca ese proyecto que se está llevando a cabo aquí en las salinas de San Pedro del Pinatar. Él es Gustavo Ballesteros. Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Un enclave maravilloso, ¿no? Disfrutando de este entorno. Sobre todo eso, disfrutando de las maravillas de este... Un día con una brisita marina estupenda que estamos teniendo hoy. La verdad es que nos está, por lo menos en este primer momento que tenemos, nos está dejando un poco trabajar. Esperemos que a lo largo de toda la mañana que tenemos por delante de conocer este proyecto tan importante como es el proyecto Light Salinas San Pedro del Pinatar, pues también nos vaya acompañando esta brisa, ¿no? Yo decía, Gustavo, que es un proyecto bastante amplio, ¿no?, el que se está llevando a cabo aquí en las salinas de San Pedro del Pinatar, ¿no? Efectivamente. Piensa que es un proyecto que lo pretende ver todo de forma integral. Es un proyecto que se basa en el desarrollo sostenible. Es un proyecto que mejora la conservación de la biodiversidad. Actuamos frente a la erosión costera y mejoramos la situación socioeconómica, la rentabilidad y mejoramos la rentabilidad de las salinas y el turismo de las salinas. Por tanto, es un proyecto que actúa de forma global sobre todas las salinas de San Pedro del Pinatar, sobre todos los factores que inciden en las salinas de San Pedro del Pinatar. Claro. Entre los elementos principales del proyecto tenemos la construcción, como podéis ver aquí, que tenemos aquí detrás nuestra, de 1.800 nuevos metros de motas salineras. 1.800 metros de nuevas motas salineras hechas con refuerzo, con piedra, para que aguanten bien los temporales, para que estas motas aguanten 50, 80 años. Pero el acabado final es con sustrato salinero, con el sustrato obtenido del fondo de los charcos. Porque a los pájaros, a las aves que luego vienen aquí a criar en estas motas, les gusta que prácticamente esté ausente de vegetación. Luego estas motas en primavera
en la primavera que viene, porque ahora ya está terminando la época de reproducción, aunque podréis ver que todavía hay algunos pollitos, todavía están criando algunas parejitas, pero lo principal ha pasado ya. Bien, pues luego en primavera vendrán y se instalarán aquí colonias de charrancitos, pagazas, bocetas. Bien, pues esta es una de las actuaciones principales del proyecto Live Salinas. La construcción de 1800 metros de nuevas motas salineras. Otro de los elementos principales del proyecto Live Salinas es la actuación para frenar la erosión costera, en este caso la erosión de las dunas que se está viviendo en la playa de la Llana. La playa de la Llana, desde la construcción del puerto en 1958, está sufriendo un proceso de retroceso, de erosión. No hay aportes de arena, o sea, el puerto de San Pedro del Pinatar ha interrumpido las corrientes marinas que van en dirección norte-sur. Entonces, claro, las corrientes marinas se encuentran con el puerto de San Pedro del Pinatar y depositan la arena al norte del puerto. Las playas que están al sur del puerto de San Pedro no reciben arena que trae de forma natural el agua, pero en las corrientes marinas se sigue llevando arena. Entonces han retrocedido, para que te hagas una idea, más de 100 metros desde 1958. O sea, es muy serio. La playa ha retrocedido más de 100 metros desde ese punto. Claro, eso también está afectando a la duna se está erosionando y el agua corre riesgo de entrar dentro de las salinas. Entonces, como veréis más adelante, veréis todas las actuaciones que estamos haciendo para evitar que se siga erosionando la duna y la playa. Esa es otra de las patas principales del proyecto. Ya hemos dicho, construcción de 1800 metros, nuevos metros de motas salineras para favorecer la reproducción de las aves acuáticas, pero también que aumentan la producción de sal. El frenar la erosión costera al sur del puerto, en lo que es la playa de la Llana. Otra de las actuaciones es erradicar todo lo que es la flora exótica invasora. También lo veréis a lo largo del día de hoy. Veréis cómo estamos quitando todas las, sobre todo pitera, uña de gato y Carpobrotus, uña de gato y lo que se llama el gandul. Que son las especies principales, aunque también hay otras. El erradicarlo, porque eso está actuando, eso está interfiriendo sobre todo sobre la flora autóctona. Estamos erradicando todas las especies exóticas invasoras para mejorar la conservación de la flora autóctona, de los hábitats de interés comunitario. Y otra de las patas principales del proyecto LIFE es la recuperación de las charcas de Cloterillo, que tenían unos problemas de circulación hídrica. Bien, te he dicho que las 1800 nuevos metros de motas salineras genera un hábitat idóneo para la reproducción de aves acuáticas, pero también aumenta la producción de sal. Aumenta la producción de sal porque aumenta el recorrido de agua que se produce sobre las salinas, de tal forma que si aumenta el recorrido de agua, hay más evaporación, necesitan bombear más agua y hay más agua que entra a las cristalizadoras, que luego en su punto adecuado, cuando llegue en su punto de cloruro sódico adecuado, pues se quedarán esos charcos y recogerán sal. Fijaros, con la actuación del proyecto LIFE, lo que nos están diciendo los salineros es que ha aumentado 4 grados Baumet, no son grados centígrados, son grados Baumet, que bueno, la escala es diferente, pero con esos grados Baumet van a ser que ha aumentado la salinidad que entra a los grados de sal, que le entra el agua a las cristalizadoras, eso van a ser un montón de toneladas de sal, aún no sabemos cuántas, pero o sea que estamos haciendo un proyecto integral de lo que es la conservación de la biodiversidad, actuación frente a la erosión costera y aumento de la producción de sal y mejora del turismo, porque al frenar la erosión costera, favorecemos el atractivo turístico de la playa. Ese es el proyecto LIFE. En definitiva, lo que se está consiguiendo con todas estas actuaciones, con este proyecto LIFE Salinas, es mejorar el hábitat de todo el entorno de las salinas del parque regional de aquí y de toda la zona, ¿no? Sí, concretamente. De lo que es la salina. El proyecto está centrado en la salina. Pero ya digo, estamos mejorando la biodiversidad, estamos frenando la erosión costera, pero también para las personas. Estamos aumentando la producción de sal y también estamos favoreciendo lo que es el turismo sí, es una de las cadena. playas. Todo está interrelacionado. Vamos a ver. Estamos en Europa y en Europa los hábitats son usados por las personas. Vamos a ver, sí, hay hábitats totalmente naturales, cerrados ahí en las montañas, pero estamos en el litoral. El litoral hay uso turístico, está el puerto, la actividad portuaria, hay uso salinero. Entonces tú no puedes desligar la conservación de la naturaleza de esas actuaciones humanas. No puedes darle de la espalda. economía también social, claro, que hablamos. de los aspectos. Luego hablaremos sobre ello. Hay una compañera que hablará de todas estas cosas, de los servicios ecosistémicos. Os va a hablar de qué es lo que nos están dando las salinas.
Claro. ¿Qué es lo que nos está dando las ¿Qué dunas? beneficios estamos ¿Qué beneficios obteniendo? a las personas? Ya no solo es la conservación de la biodiversidad. Claro. ¿Qué beneficios esa conservación de la biodiversidad nos da a las personas? Reporta a través de Y tú fíjate que aquí Las Salinas es un laboratorio vivo donde se integra conservación y desarrollo sostenible. O sea, una actividad como es las Salinas de San Pedro, las Salinas o el turismo, que permite la conservación de la biodiversidad. Estamos en un entorno fabuloso para ver eso. Claro, tú fíjate también dónde estamos, es la conservación de la biodiversidad increíble que tenemos, en un entorno económico increíble, porque también hay mucha actividad económica. Y otro elemento más, para este proyecto, entendiendo toda esa interrelación ambiental y social, el proyecto lo está liderando Salinera Española, una empresa privada, y tiene como socios al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, a la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Universidad de Murcia, que está haciendo todas las actuaciones de seguimiento de los resultados de estas actuaciones de conservación, y a la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, que también los vaya a conocer a lo largo del día de hoy. Y también tenemos un socio portugués, Valle de Agua, que está haciendo su objetivo es evaluar, lo que ellos van a hacer es ver cuál es el circuito desde que bombeas agua y la metes en la salina hasta que sacas la sal, cuál sería el proceso ambientalmente más sostenible. De tal manera que si hay alguna cosita que pueda ser mejorable para que sea mejore la conservación y mejore la conservación y incluso la producción, pues se tomarán medidas para mejorar ese proceso. Esto se está experimentando en 2 salinas portuguesas, en las salinas de aquí de San Pedro y en las salinas de Ibiza. Y luego con todo ese experimento se sacará, digamos, pues lo que podría ser un sello de calidad de cómo fabricar la sal de la manera más sostenible y más ecológica posible. Y donde todo lo que estamos hablando sea siempre respetando el ecosistema, Por la supuesto, biodiversidad. esa es la prioridad, la conservación de la biodiversidad. Pero ya digo, la conservación de la biodiversidad entendida en esa interrelación hombre-naturaleza. Para que puedan convivir conjuntamente. Es que no podemos desligarlo. Que no sea una cosa separada. Es que no puedes desligarlo ahora mismo. En determinados espacios como este, tú no puedes separar lo que es la conservación de lo que son los usos humanos. Tú piensas que las salinas de San Pedro las estaban ya explotando los íberos. O sea, los íberos, vale. Esto era la antigua laguna de Pandia. Ellos llegaban y cogían la sal, no sé qué, y entre ellos pues trachipeaban, sí. Entre ellos comerciaban no sé qué, la caza por la sal, vale. Pero a partir de entonces, poco a poco, fueron transformando lo que es la antigua laguna de Pania en lo que ahora mismo son las salinas de San Pedro. Piensa que las salinas de San Pedro sobrevivieron al boom urbanístico de los años 60, de los años 70, de los años 80, de los años 90. De 40 años de desarrollo urbanístico de toda la costa. ¿Por qué ha sobrevivido las salinas? Por su rentabilidad económica. Claro. ¿Por qué han sido protegidas las salinas? Por su biodiversidad. Entonces tú no puedes desligar esa actividad económica humana ancestral, que ya lo utilizaban, ya digo, los íberos, los primeros pobladores de esta región. Tú no puedes desligar la conservación de esa biodiversidad de esos usos. Ahora ya, claro, modernizados, con su maquinaria, como no puede ser de otra manera, para ser competitivos. Pero respetando siempre el medio ambiente. Respetando pues esa biodiversidad, la conservación de la naturaleza. ¿Que más natural que esto? Pues bueno, como ves, es un entorno natural, pero se nota la presencia humana. Estas motas las hemos construido nosotros, pero luego vendrán las aves aquí a criar. Y luego entre esas piedras que estás viendo, ahí vive el farter, una especie un pececito endémico del levante de España. A todo esto, ya digo, tú fíjate lo importante que es la empresa privada que explota las salinas, la administración local, la administración autonómica, la Universidad de Murcia, un grupo ecologista y un socio portugués. Y no solo eso, sino que hemos tenido la complicidad de demarcación de costas en Murcia, del Ministerio de la Transición Ecológica. O sea, el Estado central nos ha dado autorizaciones porque el Estado central es el que gestiona la costa. Todo esto está dentro del dominio público marítimo terrestre. Claro. Y por tanto, hemos tenido autorizaciones, hemos necesitado un montón de autorizaciones de ellos y nos las han facilitado por esta interrelación hombre-naturaleza. Claro, porque al final también no nos olvidemos también de que Europa también ha abierto la posibilidad y el abanico de que esto pues siga aún creciendo aún más de lo que lo hacía, ¿no? Fíjate, porque era una de los pilares y de las patas también más importantes el estar en la Comunidad Europea, ¿no? Claro, es que este proyecto, en donde están todas las administraciones, en donde está la empresa privada, en donde está un grupo ecologista,
Tú fíjate que entre ellas siempre se tiran los trastos a la cabeza, pero cuando se trata de un tema importante como este, todas se alían junto con la empresa privada para mejorar la conservación y la producción, y mejorar la producción. De tal forma que presentamos un proyecto Europa, a los fondos LIFE que se llama, que son fondos de conservación de la naturaleza. Y ellos entienden esa interrelación. Y este proyecto tiene una financiación total de 1.800.000 euros. De ese 1.800.000 euros, la Unión Europea pone algo más de 1 millón de euros. O sea, que es una cantidad importantísima. Es una cantidad importante y tiene ese reflejo de reconocimiento, no solo a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, sino a nivel europeo, que dicen, oye, este proyecto interesa, este proyecto es importante. Llega más allá de las fronteras, hablamos de interés internacional. Efectivamente, nos están invitando a participar en congresos, a participar en jornadas para trasladar el proyecto, ¿no? Sí, o sea, es una de las partes que tiene el proyecto, de lo que he contado la parte de conservación de la biodiversidad y de producción, ¿no? Y de la mejora de lo que es la producción de sal y de mejora del turismo, ¿vale? Pero luego hay otra parte del proyecto que es difusión de los resultados. Entonces están las campañas de educación ambiental, de voluntariado, que también os contaremos alguna cosita a lo largo del día, de publicaciones científicas a través de la universidad, y de ir a las jornadas científicas. O sea, la idea del proyecto es, vamos a hacer unas actuaciones de conservación, que no solo mejoran la biodiversidad, sino que mejoran la producción de sal y el turismo, y a la vez vamos a transmitir nuestra experiencia por si, desde al ama de casa, o sea, vamos a ir al ama de casa, a los grupos escolares de aquí, locales, pero no solo eso, sino a diferentes escalas hasta llegar al mundo científico, más científico de lo que te puedes imaginar, a todas las escalas, para transmitir lo que estamos haciendo aquí. De tal forma que ya te digo, nos han invitado a las charlas en Letonia, un rollo, porque ahora con el coronavirus no hemos podido ir en Letonia, hemos tenido que hacer online, pero bueno. Hemos ido también a Italia, y por España un montón de sitios porque les ha interesado mucho este proyecto. Piensa que este proyecto puede ser extrapolable con sus adaptaciones, claro, cada sitio, cada lugar, tiene su idiosincrasia, ¿no? Sus particulares, sus necesidades, pero puede ser utilizado en muchísimas salinas de la Unión Europea. Y esa es la idea, ¿no? Decir, mira, señores, esto está funcionando. Aquí nos hemos puesto de acuerdo y esto puede ser posible en el resto de España y en el resto de Europa. Y de esa forma combinar sociedad con naturaleza. Perfecto, exactamente. Que sería el sumar, ¿no? Que sumamos ciudadanía más naturaleza. Al final quedaría lo que está ahora mismo haciéndose, ¿no? Lo que está de moda, igual a desarrollo sostenible. A desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible nos llevará a conservar este estupendo enclave natural aquí en San Pedro del Pinatar, como son las salinas, el poderlas visitar turísticamente, que también es una de las opciones donde la gente viene, donde podemos observar a fotógrafos de todo el mundo venir a hacer una foto a los famosos flamencos o al entorno tan paisajístico que tiene, y luego pues también sacar una rentabilidad económica. Ir ligados los dos ecosistemas de la mano, ¿no? El ecosistema natural con el ecosistema de la economía, en este caso del negocio, ¿no? Que se llama de la salina. Efectivamente. O sea, al final hablamos de un proyecto importante, un proyecto pionero a lo mejor, donde, como bien decía Gustavo, se puede extrapolar a otros puntos, no solo de España, sino fuera del mismo. Pues nada, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos las pajas. Espero que disfrutéis del día que os espera, porque hay una serie de compañeros que os van a hablar cada uno de su especialidad. Sí, ahora vamos a ver a Daniel, que creo que tiene una cosa importante que contarnos, ¿no? Él va a contar todo el tema de la erosión costera y de las actuaciones que estamos haciendo para frenar esos problemas de erosión que sufre la playa de la Llana. Claro, porque no solamente está Gustavo que coordina, sino también hay alrededor una serie de equipos. A lo largo de esta mañana va a estar Daniel con vosotros, que también nos va a contar todo el tema. Antonio, que va a contar. Antonio Zamora, que va a contar todo el tema de biodiversidad, cómo esta actuación está mejorando la conservación de la biodiversidad. Antonio García, de ANSE, sí. Que muy importante, ANSE, ¿no? Sí, claro, ellos llevan la parte de todo el control de especies exóticas invasoras, llevan también temas de voluntariado y también llevan algunas actuaciones de restauración de la playa de la Llana. Y ya cerramos con Diana. Y vamos a cerrar con Diana, que va a hablar de todos los aspectos socioeconómicos, de los servicios ecosistémicos, de cómo nos vemos favorecidos de la conservación de la biodiversidad. Creo que tenemos una mañana por delante
importantísima, de Y muy conocimiento, entretenida, de mostrarles a todos nuestros espectadores cómo funciona este proyecto Live Salinas. Y claro, no podemos perder más tiempo, tenemos que marcharnos porque Daniel ya nos está esperando en ese punto donde nos va a mostrar pues todo lo que se está elaborando ahí relacionado con la ICES. Antonio, que diga Gustavo, nos vamos. Venga, Tanto vamos Antonio para hemos hablado que al final. Venga, que nos está nos vamos por esperando aquí. Dani. Venga, vamos. Vámonos por aquí. Continuamos y vamos a prolongarnos aquí esta mañana, como decía, en las salinas de San Pedro del Pinatar. Ahora mismo no hemos salido fuera de lo que es el entorno de las propias salinas, porque lo que vamos a hablarles a ustedes ahora a continuación es un poco cómo ir controlando esa erosión que se produce de la mar, justo de la costa, con las salinas. Y para eso tenemos con nosotros a Daniel Ibarra, que Hola. él es, como muy bien nos han comentado, pertenece a la Universidad de Murcia y es investigador, ¿no? Y estás un poco como encargado de esta parte del proyecto, ¿no? Que Sí, es muy bueno, del importante. seguimiento, porque en realidad los que hacen el trabajo más duro es ANSE y la salinera, ¿no? Porque son los que tienen que instalar una serie de captadores para que se recoja la arena y eso yo no lo hago. Yo lo que hago es el seguimiento de cómo está funcionando en relación a la arena de la playa. Claro, porque hay que ver y sobre todo con el tema del mar, ¿no? La proximidad del mar hacia las salinas, esa erosión que se va produciendo pues centímetro a centímetro, ¿no? Sí, la verdad es que esta es una de las playas más erosionadas de la región de Murcia y bueno, todo se produce por justo el sitio donde estamos ahora, que es el puerto de San Pedro del Pinatar, y lo que hace es un efecto sombra. En la parte norte, digamos, toda la deriva litoral se va llevando la arena hasta esa zona, pero aquí se corta la deriva y cuando hay, digamos, temporales, la arena que se come no se vuelve a reponer. Entonces, digamos que las dunas son una especie de stock de esa arena. Entonces tenemos que conservarlas para lograr que la playa no se erosione. Claro, ¿y esa conservación en qué consiste? ¿En reponer tierra, en estar controlándola? Bueno, en realidad no hacemos medidas demasiado duras. Lo que hacemos es colocar unos captadores de arena que lo que hacen es que la arena que ya está ahí, porque la playa prácticamente no tiene alimentación natural, no se pierda, persista en las dunas crezcan y cuando hay temporales pues no se lleve toda esa arena porque al temporal le cuesta más coger la arena de la duna. Y luego hay otra medida que hemos tenido en cuenta que es un poco más novedosa, que es recolocar todas las hojas de la Posidonia oceanica sobre la duna. Lo hacemos primero porque lo que hace es, digamos... ¿Es como frenar? Sí, frenar se lo hace siempre, los arribazones, pero además digamos que tienen un efecto un poco más flojito. A la hora de la energía, a la hora de distribuir la energía, tiene un efecto mucho más flojo, ¿no? con la Posidonia. Y además ceba arena, o sea, la hoja al final ceba Es como arena. una capa de protectora, ¿no? Sí, de la propia duna, y para que además la forma tierra no dura. se vaya cayendo y erosionando, Sí. ¿no? Ahí Con lo el puede sol. ver, no sé si se ve, pero Sí, se ve todo eso perfectamente. Todo lo eso- gris, ¿no? Todo lo gris al final se convertirá en un futuro en arena, ¿no? Y entonces hará que el primer, digamos, frente dunar, ¿no? Lo que llamamos fore dune, sea mucho más potente. Y detrás están los captadores, que son, bueno, son unos palitos así, dispuestos así, donde pasa el viento, lleva la arena y los palitos impiden que pase toda la fuerza del viento y caiga la arena y se deposite. Claro, y lo que estamos viendo que no sé cuántos metros habrán de costa, pero se ve bastante larga, ¿no? Es una medida bastante cara. La costa aquí, pues en total en el parque hay 7 kilómetros, pero solo hemos actuado en esta parte porque es una medida cara y sobre todo teníamos que decidir en la zona donde iba a hacer más efecto en toda la costa. Y es en los primeros metros justo detrás del puerto. Bueno, de esta forma protegemos las salinas Sí, y protegemos
la zona para que no vaya Claro. cada vez la playa comiéndose el mar, comiéndose más Sí, zona, bueno, ¿no? las salinas obviamente se quedan protegidas y lo que es el parque, donde están todas las aves, pero además se protege la playa, que es a lo que El yo me entorno, dedico y es ¿no? a mí lo que me interesa porque yo estudio las playas, ¿no? Y bueno, también tenemos otras medidas dentro de, bueno, otras variables que estudiamos dentro, que son, por ejemplo, el efecto del cambio climático sobre la playa en un futuro, para ver cómo va a ir actuando. Y, bueno, supongo que el proyecto que ha comenzado, lleva unos años trabajándose, está más avanzado, ¿no? Mucho, sí, está muy avanzado. La verdad es que en las últimas mediciones que hemos hecho hemos descubierto que se ha logrado, digamos, no reponer, porque la cosa no es reponer, sino conservar bastante arena y redistribuirla, ¿no? Hay una zona en el centro, que no se ve desde aquí, quizá luego la podáis ver, pero que tenía una esplanada enorme, ¿no? Eso se llama blowout, es un blowout, que es una zona, digamos, de deflación de la arena, de deflación que provoca el viento. Y ahí se colocaron captadores y ya ese blowout, que tenía unos 50 metros de ancho, pues está irreconocible, ya se han formado dunas. Entonces, hay algunas zonas donde no han sido tan útiles los captadores, pero en las zonas donde realmente queríamos trabajar sí que ha sido muy útil. Y luego importante porque también volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Lo que llevamos diciendo a lo largo de esta mañana, que hemos comenzado hablando con Gustavo a la hora de explicar lo que es el proyecto, ¿no? El proyecto es combinar lo personal con el ecosistema, ¿no? Sí, Y aquí sí. en este caso pues estamos combinando que una playa el sea turismo, limpia, sí. que esté protegida y que Exacto. tenga ese acceso Sí. de primera calidad, ¿no? Sí. Una de las cosas que tienen que tener la mayoría de estos proyectos europeos es que tienen que ser muy integradores, no solo con la sociedad y con la naturaleza, sino entre todas las acciones, que puede parecer que, por ejemplo, a lo que yo me dedico no tiene mucho que ver con lo que hace Gustavo o lo que hace Antonio, que tienen un perfil más biológico, ¿no? Pero al final todo se ata, ¿no? Y hace que sea muy integrador. Y eso es lo que hace que un proyecto sea exitoso, porque si solo actúas en una de las variables, al final se te queda cojo. Son muchas las variables Sí. que se conjugan en el proyecto definitivo y eso Sí. es lo que obedece el proyecto Light Sí. Salinas de aquí de San Pedro del Pinatar, el Así combinar todas y cada una de las estructuras que muy bien Gustavo nos ha dicho. Una de las primeras pues hablamos de esta Sí. conservación, de esa mejora de adaptación de la playa, ¿no? Que es una de las cosas que a ti más Sí, te gustan, ¿no? Claro, claro, a mí es lo que más me gusta, pero tengo que entenderme, como digo con los pajareros, con los salineros y con todo el mundo. Claro, porque entre efectivamente. todos Sí. se llegará a una amplitud importante de conservación del ecosistema Sí, y la claro, biodiversidad, ¿no? Y el parque no entiende de divisiones entre nosotros, el Claro. parque es digamos, un conjunto. Entonces Claro. nosotros, aunque estemos especializados, pues tenemos que actuar en conjunto. Bueno, pues nada, Daniel, ha sido un placer estar Igualmente. contigo, que nos cuentes todas estas cosas que nos has estado contando, de ver esta mejora que se está haciendo con este proyecto Light y sobre todo, pues eso, mejorar la calidad de las personas que vienen a la playa, ¿no? Esa combinación de turismo con el ecosistema, con la conservación natural, ¿no? Pues encantado igualmente. Pues eso, bueno, y ¿qué les voy a decir a ustedes? Que vamos a continuar esta mañana movidita por aquí, por las Salinas. Ahora creo que nos está esperando Antonio Zamora, que nos va a hablar de lo que hemos comentado, ¿no? De las aves, de cómo anidan, cómo las identifican y las anillan a lo largo de su nacimiento. Y eso va a ser en un momento, por lo tanto, esperen porque enseguida estamos con Antonio y él nos estará hablando de las aves y de cómo las identifican para que al día de mañana, si están en algún lugar, sepan de dónde proceden. Será aquí, enseguida.
Hemos quedado con Antonio Zamora, que es del Departamento de Geografía, que nos va a hablar un poco de todo lo que lleva el entorno de San Pedro del Pinatar. Venimos de hablar con Daniel Ibarra, que él nos ha comentado pues esa erosión que sufren las playas, ¿no? Y que hay que controlarlas también de vez en cuando. Por lo tanto, hoy y en este momento, aquí con este sol que hace y un poquito pues andando por todo el ecosistema este, que es una maravilla, es un rincón maravilloso, pues ya pasamos a presentarles a todos ustedes a Antonio Zamora. Antonio, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, aquí estamos, supervisando a nuestras aves acuáticas. Yo decía, Departamento de Geografía, háblanos un poco qué es ese departamento, en qué consiste tu departamento. Bueno, pues el Departamento de Geografía está involucrado en el proyecto Las Salinas como uno de los socios y lleva diversas acciones, tanto el seguimiento de la erosión en la zona litoral, como también la evaluación de cómo se va recuperando esa vegetación autóctona que se está plantando en el sistema dunar a través de ANSE, de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Yo me encargo principalmente de evaluar, mediante el seguimiento de fauna, el éxito que están haciendo o que están teniendo algunas de las actuaciones que estamos desarrollando desde el proyecto Las Salinas. Concretamente, lo que estamos haciendo es seguir 3 indicadores biológicos. El primero de ellos son las aves acuáticas, las cuales aquí estamos viendo algunas de las especies que podemos encontrar en las salinas, ya que le estamos favoreciendo algunos hábitats nuevos de nidificación para que tengan, entre comillas, espacio. También seguimos al fartet, que es un pequeño pez, es el principal representante de la comunidad de peces de las salinas de San Pedro del Pinatar y es una especie endémica del sur y este de la península ibérica y que además se encuentra a nivel global en peligro de extinción. De hecho, en la salina de San Pedro del Pinatar encontramos una de sus mejores poblaciones a nivel regional y evidentemente a nivel global. Y por último, otro de los indicadores biológicos que hemos seleccionado como claves para evaluar ese éxito de las acciones es la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, es decir, esto de la artemia salina, los diferentes escarabajos acuáticos que podemos ver y demás, que son la base de esa cadena trófica que tiene lugar en este ecosistema. Antonio, ¿cómo llegamos a poner en marcha el proceso, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo estudiáis cada tipo de ave? ¿Cómo estudiáis la flora? ¿Cómo estudiáis todo lo relacionado con el mundo de tanta ave y tanta forma de vida que hay aquí en este ecosistema? ¿Cómo lo hacéis? Pues lo primero que siempre hay que tener claro es qué actuaciones estamos desarrollando y qué queremos evaluar. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue construir nuevas motas salineras como las que podemos ver aquí, que son hábitats alternativos para las aves acuáticas. Que muy bien nos contaba Gustavo al inicio, ¿no? Esas motas que está haciéndose en construcción y que está teniendo tanta repercusión, ¿no? A la hora de poder controlarlas, ¿no? Exacto. Esas motas, por un lado, son un nuevo hábitat para las aves acuáticas, pero también mejoran la circulación que hay dentro del circuito salinero. Entonces nosotros, por un lado, evaluamos, si está mejorando la circulación, es posible que su comunidad de macroinvertebrados acuáticos se esté viendo enriquecida también. Hay charcas con diferentes salinidades. Antes, digamos que podría estar el sistema un poquito más estancado, entonces la riqueza que encontrábamos, el número de especies de invertebrados que encontrábamos era mucho menor. También estamos creando un nuevo hábitat para las aves acuáticas, pues realizamos censos tanto mensuales como luego en las colonias para ver que verdaderamente las aves acuáticas utilizan esas motas y en concreto las motas que tienen ciertas características, por ejemplo, que están desprovistas de vegetación. Para ello, ¿qué hacemos? Cogemos lo que es el fondo de las charcas salineras, que está cargado de sulfatos y de yesos, y lo echamos sobre las motas. ¿Qué pasa? Que ese sustrato inhibe un poco el crecimiento de la vegetación, lo cual confiere un hábitat óptimo para la reproducción de esto. Vamos aprendiendo de nuestros errores y mejorando en lo que sea posible. Hemos observado que las distintos arenales, las distintas charcas, en algunas ni se ven las aves, ni acuáticas, ni de ningún tipo, en otras sí,
ellas van diferenciando dónde pueden estar, dónde pueden posarse, dónde pueden crear su hábitat, ¿no? Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre estas que vemos aquí, que ya son de los últimos procesos que tiene la salinización, y otras, en cambio, que sí les permite estar ahí en su hábitat, ¿no? Crearlo, ¿no? Las aves tienen, o bueno, la mayoría de las especies tienen dos requerimientos básicos. Uno es el alimento, el prioritario para poder sobrevivir, y el segundo, tener un lugar para nidificar de forma segura. Estas aves, la mayoría son coloniales, se agregan en numerosas parejas para intentar ser más fuertes ante la llegada de posibles depredadores, como puede ser una gaviota patia amarilla o cualquier otra especie, un gato o un perro o cualquier otra especie que pueda entrar a intentar alimentarse de ella. ¿Y qué hacen? Seleccionar estas motas que tienen esas características concretas. Es decir, las que tienen poquita vegetación y que continuamente se recargan de esos sulfatos y de esos yesos del interior de las salinas. El otro requerimiento, la alimentación, lo consiguen o bien en el Mar Menor, en el Mar Mediterráneo o incluso en algunas de las charcas donde las salinidades son más bajitas y el fartet, este pez endémico que os comentaba antes, alcanza altas densidades y también es un componente esencial tróficamente para las aves acuáticas. Sin embargo, en estas otras charcas de este color rosado, son charcas cristalizadoras donde ahora mismo está decantando la sal y posteriormente se realizará esa cosecha. La vida faunística es prácticamente inexistente. Entonces, bueno, no son charcas muy visitadas, si bien es cierto que algunas gaviotas patia amarillas o gaviotas de Darwin pues forman dormideros en los alrededores en determinado momento. Hablamos de colonias, decías, ¿no? ¿Cuántas colonias y cuántas clases de especies hay aquí ahora mismo en las salinas de San Pedro del Pinatar? ¿De cuántas aves o especies podríamos hablar, no? Podríamos hablar en torno a especies reproductoras de forma fija en torno a la quincena, ¿vale? La gran mayoría, si no todas, bueno, quizá, bueno, más de 15 seguramente, porque desde el año pasado, a la entrada del parque, se situó una colonia de garzas, donde hay garceta común, que es una especie de interés de conservación también a nivel europeo, la garcilla boyera, el morito y también martinetes. O sea, hay 4 especies que digamos que de 2 años para acá han entrado nuevas. Pero las especies más clásicas o más típicas más importantes del ecosistema, salinas, ¿no? ya no solo de San Pedro, sino también de gran parte del Mediterráneo, son el charrancito común, que ahora veremos algún ejemplar, el charrán común, el charrán patinegro, la pagaza piconegra. Son 4 especies que se consideran estérnidos, de la familia de los charranes, por así decirlo. Y luego tendríamos 2 gaviotas principales, la gaviota patia amarilla, que como ha comentado antes Gustavo, da un poquito de problemática en cuanto a la gestión del parque, y la gaviota Darwin, que es otra especie de gran interés a nivel europeo también, una especie amenazada. También, de forma más esporádica, pues bueno, contamos con algunas colonias puntuales de gaviota picofina, otra especie también de interés, gaviota reidora, y de forma puntual, más puntual si cabe, alguna pareja de gaviota cabecinegra en alguna ocasión. Y luego pasamos a los más pequeñitos, ¿no? A lo que se denominan aves limícolas, esas aves con las patas largas que se alimentan y pico largo, que se alimentan en las orillas o en los fangos, ¿no? Son especies muy importantes para su conservación y que la mayoría de ellas, con el paso del tiempo, está disminuyendo sus poblaciones. Aquí en la Salina de San Pedro del Pinatar, incluso a nivel nacional. Es el caso del chorlitejo patinegro, que es ese limícola que corretea y que cría en las playas de todo el Levante y que muchas veces se ve en televisión cómo acordonan sus nidos, ¿no? para evitar las molestias. Es una especie que está en declive, hace poquito fue incluso ave del año, por eso precisamente. Y nada, y este año es un buen año reproductor para ella y esperemos que así siga siendo aquí en la Salina. Bueno, no nos olvidemos de los flamencos, ¿no? Cierto, digamos de los signos estrella, ¿no? De aquí, ¿no? conoce... Es la imagen corporativa con este color que tiene ahora mismo esta charca donde nos encontramos, ¿no? Esos flamencos maravillosos, ¿no? Exactamente. El flamenco es lo que se conoce como una especie bandera, ¿no? Es una especie que a todos los visitantes, a todos los ciudadanos nos entusiasma, nos entra muy bien por los ojos, por así decirlo. Nos llama la atención poderosamente, ¿no? Que está ampliamente distribuido, que bueno, su grado de conservación está bien,
pero sin embargo hay otras especies más en peligro, por así decirlo, más amenazadas. Pero bueno, la figura del flamenco está muy bien, porque lo que hace que la gente se sensibilice, ¿no? La gente quiera conservar estas salinas porque quiere conservar esos flamencos, pero conservando estas salinas no solo conservamos a esa especie, sino a todas las especies que están a su alrededor. Y luego a lo largo de todo el año, tanto en invierno, primavera, verano, otoño, supongo que pasarán muchas especies, ¿no? Migratorias, ¿no? Que estarán o permanecerán un tiempo muy corto o a veces largo, pero sí que es verdad que son de paso, ¿no? Aves de paso, como se les llama, ¿no? Aquí podemos decir que hay como 3 comunidades de aves acuáticas a lo largo del año. Es decir, las aves acuáticas invernantes, que en su mayoría suelen proceder de países del centro de Europa o de más del norte de España, o que están aquí también en verano, pero que incrementan sus poblaciones en invierno. Luego la población, las aves estivales o veraneantes, por así decirlo, que vienen aquí a nidificar, como son el caso de los charranes, que invernan en el sur de África. Y luego esa comunidad de aves acuáticas más enriquecida, porque son muchas las especies migradoras que se encuentran en paso, y sobre todo desde finales de agosto hasta mediados de octubre podemos encontrar gran parte de estas especies: correlimos zarapitines, correlimos gordos, zarapito trinador, bueno, un sinfín de especies. Aquí en esta salina ahora mismo no recuerdo el dato exacto de especies que hemos llegado a ver, ¿no?, cuando hemos hecho el listado, pero bueno, aquí se habrán visto más de 100 especies de aves distintas, ¿no? Que han pasado a lo largo de toda la historia ha quedado reflejado al menos, ¿no? Habrá pasado alguna más seguramente. Sí, pero eso es importante, ¿no? Son datos que quedan y que luego podemos conocer perfectamente ampliados, y nos da pues esa característica importante que tiene este ecosistema, esta biodiversidad, ¿no?, que hay aquí en las salinas de San Pedro del Pinatar. Y luego, pues eso, Antonio, ¿cuántos años llevas aquí en San Pedro del Pinatar, pues, o en este mundo de la biodiversidad, ¿no? Las aves, la biodiversidad en general me empezó pues, más o menos de jovencito, como a todo, ¿no? Te va gustando y poco a poco... Estás de voluntario, con aquello de una asociación naturalista. Exactamente, vas formándote. Me formé en ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste, y ya pues vas encaminando tu vida laboral, primero como estudiante y luego como trabajo, hacia lo que te gusta, ¿no?, que en este caso pues son las aves acuáticas y la fauna en su conjunto. Y actualmente llevamos lo que es el seguimiento de las salinas, pero bueno, también tenemos colaboraciones con zoología, con el departamento de zoología, y también hacemos estudios de peces en el Mar Menor, o sea que le damos un poquito a todo. O sea que estás muy puesto en el tema de la situación geográfica, no solo de aquí, sino también de otros entornos. Y bueno, yo creo que ahora lo que deberíamos de demostrar a todos nuestros espectadores es acercarnos a esta mota que hay aquí, ¿no? Exacto. Que puede ser que estamos viendo ya a lo lejos alguna que otra ave posada en ella, y a lo mejor puede ser que nos encontremos algún polluelo que anillar, ¿no? Y mostrarles a todos cómo se realiza ese trabajo. Un trabajo a veces, fíjense ustedes, con la calor que hace, es el momento de anillar, cuando ellos no miran si hace calor o frío para criar, ¿no? Ellos, su época, y crían. Y entonces pues hay que hacerlo, y se hace, que es lo que hace Antonio. Así que si te parece bien, perfecto, te acompaño y venga, lo hacemos. Venga, vámonos, Antonio. Bueno, Antonio, y aquí Esto es un pollito de charrán común. Aquí en las salinas de San Pedro del Pinatar nidifican varias especies de estérnidos, de charranes, y una de las más abundantes, por así decirlo, es el charrán común. Aquí nidifican en torno todos los años, en torno a 200, 300 parejas,
Vamos, son bastante variantes el tamaño de las colonias, de un año para otro. Y ahora le están marcando, ¿no? Exactamente, ahora lo que estamos haciendo es poniéndole una anilla, que lo que hace es individualizar a este individuo, de forma que es como la anilla lleva un código alfanumérico, como si fuese un DNI, y cualquier persona que capture en un futuro, anillando con redes, por ejemplo, a este individuo, comunicará ese número de anilla y nos llegará a nosotros, y así sabremos en qué momento está en cada lugar. Observamos cómo están arriba los adultos, ¿no? Que nos están como diciendo, vamos a atacaros. Sí, los adultos evidentemente somos una amenaza, igual que cualquier otra especie, como si fuese un zorro o incluso las ratas, o un gato. Y bueno, están alertando de que hay un peligro, intentando defender la colonia. Por eso forman las colonias, para estar más protegidos ante posibles depredadores. Se ve bastante, allí hay huevos, ¿no? Sí, ahora mismo la colonia ya está terminando, quedan muy poquitos con huevos, algunos huevos están abandonados. Es normal que en estas colonias de charranes haya saquen poquitos pollos, hay un elevado fracaso, pero bueno, es su estrategia de vida. Son especies bastante longevas y que por lo tanto, siendo exitosas en 2-3 ocasiones a lo largo de su vida, ya sería más que suficiente. Pero es que fíjate qué preciosidad, ¿no? Sí. Como es la naturaleza. Ahora seguramente veamos también algún otro pollo de mayor tamaño y vais a ver en poquitos días lo que pueden llegar a crecer. ¿No? Seguimos. La verdad es que fíjate. Ya, por ejemplo, esta es otra especie. Este es charrancito. Es el charrán de menor tamaño que tenemos aquí. El charrancito común. ¿Y eso están también abandonados o están en proceso? No, seguramente estén activos. Los charrancitos, cuando se meten junto a alguna colonia de charrán común, charrán patinegro, de pagaza, suelen criar un poquito en la... ¿Hay depredadores o no por la zona? En concreto en las salinas de San Pedro no hay una elevada depredación, por así decirlo. Podrían haber algunas ratas, pero por lo visto el problema no es muy acentuado. Sin embargo, el principal problema lo encontramos con la población de gaviota pateamarilla, que es una especie de mayor tamaño, que nidifica antes y que bueno, ejerce cierta presión sobre estas colonias, ya no solo con la depredación de huevos, sino también con la depredación de algunos pollitos que se llevan de vez en cuando. Pues la verdad es que estamos observando que hay bastantes huevos todavía en la zona. Sí, y ya pues, los grandes ya se habrán ido, ¿no? Exactamente, sí. De todas formas, quizá al volver veamos algún otro. Pero sí, estamos ya a finales de julio, está un poquito avanzada ya la reproducción. De hecho, este año van un poquito más tarde de lo normal, al igual que otras muchas especies de fauna. Parece que este año ha sido un poco diferente. Y sí, la verdad es que, como te digo, en esta mota pueden llegar a criar 100 parejas de charrán común perfectamente y se suelen mantener todos los años. La verdad es que es... Y mirad qué paisaje tiene. Muy atractivo. Al lado, ¿no? Desde luego el color, este rosa, ¿no? De las salinas, ¿no? El típico de las salinas, sí. El color más... Vamos, esta es una de las, digamos, partes ya finales, ¿no? De la salinización, ¿no? Es lo que diríamos que son las charcas cristalizadoras. Es el último recorrido que tiene el agua, donde ya se evapora la lámina superficial, por así decirlo, y ya ahí se deposita la sal. Y cuando llega ya a finales de septiembre, si no me equivoco, es cuando empiezan, sacan el poquito de agua que tengan y entonces empiezan la recogida o la cosecha, como se llama, de la sal. A lo mejor aquí en este montículo que tenemos aquí en esta mota, sí, puede ser que haya alguno que se esconda, ¿no? Algún otro huevo. Sí. Hay varias especies, hay charrán común, charrancito, charrán patinegro, pagaza piconegra, y luego otras especies que es lo que conocemos como limícolas, que son esas aves con patitas largas que vemos en las zonas de limos y de orillas, picoteando, como la cigüeñuela, la boceta o el chorlitejo patinegro, que son especies, bueno, el chorlitejo patinegro es una de las especies que en las últimas décadas parece mostrar un declive bastante importante. Bueno, pues ya hemos visto una de las partes también importantes del proyecto, ¿no? Esa anidar y ir, digamos, controlando, poniéndole un DNI, ¿no? Es como ponerle el DNI a ese polluelo para que pueda ser
controlado y además luego ya lo tenéis vosotros en el número que le habéis puesto, ¿no? Exacto, Porque luego cada pasamos a una base de datos general y ya ante una el posible seguimiento, recaptura, cualquier cosa, exactamente. sabéis que ha estado aquí, que es de aquí, ¿no? Porque pueden viajar, ¿no? Sí, De un sí. lado para otro, ¿no? Sí, de hecho estas especies son migradoras, la mayoría parte de los charranes que aquí encontramos, excepto el charrán patinegro, invernan, por ejemplo, en Senegal, bajan al sur de África, son especies transsaharianas. Pues nada, Antonio, vamos a volver, a ver si tuviéramos suerte. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí, otro pollo de charrán común, en esta ocasión un poquito más grande que el que hemos visto anteriormente. Está casi criado, ¿no? Sí, pero bueno, todavía, como os podéis fijar, mirad que el ala todavía... Sí, es pequeña, ¿no? Sí, la tiene encañonada, pero todavía no le han empezado a salir bien las plumas. Fíjate. ¿Vale? Este pollo le pueden quedar más de 10-15 días perfectamente. Tened en cuenta que los pollos, casi todas las especies de aves, cuando salen del nido, bueno, estas especies, los charranes en concreto, son nidífugos, es decir, a los pocos días de nacer ya salen del nido, pero cuando abandonan en la zona de cría llegan a pesar incluso más que los adultos. O sea que los adultos lo intentan cebar muy bien para que tengan mayor probabilidades de... Mira, intenta picarte, ¿eh? Sí, claro, ahora mismo somos una amenaza más, o así nos considera. Pero bueno, le ponemos la anilla, este DNI, no electrónico. Pero bueno, Pero es identificativo, ¿no? Que es lo que... Luego también, hoy en día también se hacen estudios con GPS que nos permiten saber el movimiento a tiempo real incluso. O sea, se está modernizando mucho, pero sin embargo el anillamiento es la primera herramienta que surgió y sigue teniendo un uso para... Que es el más práctico, ¿no? Es el más práctico. Luego también anillamos, también desde el grupo de anillamiento de ANSE, con otras anillas que son de PVC, que son de mayor tamaño y llevan un numerito más grande, más corto. De forma que con unos simples prismáticos o telescopios podemos leer esa anilla y saber qué individuo es sin necesidad de volver a capturar. Mira cómo se pone. Y además las Sí, patas, vamos a dejarlo ya. que como si fueran patos, ¿no? Están un poquito palmeadas, sí. ¿Sí? No son aves buceadoras, o sea, no Pero las sí utilizan para mantenerse pero exactamente. y poder nadar, ¿no? En ocasiones no son muy nadadores, pero bueno, en ocasiones descansan, pueden descansar en el agua. No es muy habitual. No te pero molestamos más, amigo, no te molestamos más. Venga, sigue ahí. Ay, míralo. Mira. Se va corriendo a esconderse. Bueno, vale. Aquí tenemos otra especie emblemática de las salinas, que muchas veces nos quedamos solamente con los flamencos, que es lo que vemos a la entrada, ¿no? Pero aquí tenemos un pollito de charrancito y vamos a... Lo que observo es que cuando los coges así que se cagan, ¿no? Es como Sí, un poco bueno, el miedo, ¿no? El instinto, ¿no? Se someten De a un defensa, pelín ¿no? de estrés y de Sí. defensa, sí, e intentan eso. Como podéis ver, este ya va anillado, seguramente algunos de los compañeros del proyecto lo han anillado anteriormente. Y bueno, este está un poquito más crecidito, ¿vale? Sí. Es una especie, como decía, el charrancito es la especie de menor tamaño dentro de los charranes que encontramos en San Pedro. Fíjate cómo se camuflan. Yo no me he dado cuenta de que estaba, ¿eh? Ya habéis podido ver cómo los huevos y los pollos tienen un plumaje totalmente críptico. Se camuflan muy bien para precisamente eso, evitar los Protegerse, depredadores. ¿no? Los depredadores. Como os decía, la gaviota patia amarilla en muchas ocasiones es frecuente verla revolotear sobre ellos y coger alguno de los pollos, y entonces es esencial tener un camuflaje tan patente como este. Bueno, Antonio, te dejo aquí anillando para que sigas pues identificando y poniéndole ese DNI a estos magníficos nuevos pájaros y nuevas aves que vuelven a estar aquí muy presentes, y sobre todo pues eso, a cuidarlo, ¿no? Que es lo que se necesita, ¿no? Aquí estamos por ello y para ello, y nada, seguiremos haciendo actuaciones que los beneficien, evidentemente.
Acabamos de dejar a Antonio Zamora, que pertenece al Departamento de Geografía, donde nos ha hablado de la importancia de las aves aquí en el ecosistema de las salinas de San Pedro del Pinatar. Y otro también de los pilares, yo lo decía antes, era de los pilares importantes, es, como no, el poder atajar las especies invasoras. Y para eso está Antonio, que es de ANSE, Antonio García, al cual le voy a dar ya la bienvenida. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Bueno, yo decía que también mucha importancia el controlar estas especies invasoras que, por desgracia, hay aquí en el ecosistema de las salinas, ¿no? Sí, absolutamente. Una de las cosas, de las acciones que hacemos en ANSE es el control de la vegetación exótica invasora en este proyecto. Las dos principales especies que estamos erradicando serían el Carpobrotus y el ágave, la pitera. Estas especies causan una amenaza respecto a la población de vegetación autóctona, desplazándola y creando una gran competencia. Y luego no hace posible que el hábitat esté en su esplendor, ¿no? Sí, esté en su esplendor y en su ecosistema original. Porque claro, si esto lo dejáramos, se comería todo lo que es el ecosistema propio de las salinas, ¿no? Sí, efectivamente. A corto o medio plazo terminaría esta especie ir ganándole terreno a la vegetación autóctona, desplazándola y de alguna manera eliminándola. ¿Cuántas personas estáis trabajando actualmente en este enclave, en este lugar, para ir quitándolas poco a poco? Porque la verdad es que son cantidades importantes, ¿no? Una gran cantidad. Sí, el número de personas va variando según los días, los voluntarios que vengan. Y bueno, a veces somos 2, somos 3, pero bueno, no es un número fijo de personas. Claro, porque hay que decir que aquí ANSE funciona con voluntarios, que son las personas que vienen normalmente a ayudar a Antonio, que es el que está en ANSE, el que dirige el proyecto de quitar todas estas especies invasoras, pero principalmente son voluntarios, claro, tampoco puedes exigir mucho, ¿no? Son voluntarios que vienen porque les gusta la naturaleza, porque les gusta estar aquí, ¿no? Efectivamente, uno de los pilares muy importantes a la hora de realizar estas actuaciones es el voluntariado puntual que se realiza, se concretan fechas y la verdad es que sirve de gran ayuda para acelerar el proceso de este proyecto. Claro, porque no solo tampoco hacéis actuaciones concretas en eliminar estas especies invasoras, sino también ayudáis en otros departamentos, ¿no?, con voluntarios, sí, a que el ecosistema se mantenga, ¿no? Sí, efectivamente, hacemos actuaciones como son plantaciones, dunares, limpieza de basura en playas, censo de fauna y flora de la zona y así vamos. Bueno, habrán ustedes escuchado ese ruido que se nos ha sobrepasado, ¿no?, por encima de nuestras cabezas, y es que hay que decir que estamos en esta zona de la Academia General del Aire de San Javier y ahora pues tenemos a la patrulla Águila que, como cada cierto tiempo, ¿no?, pues hacen las prácticas encima de este escenario. Supongo que estaréis ya más que acostumbrados, Antonio. Sí, es algo muy frecuente verlos hacer maniobras. Bueno, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué te parece a ti el tema de las salinas, ¿no? ¿Cómo es este entorno? Este entorno es un entorno único en el que combina una tradición, que es de la extracción de sal, con una zona de un ecosistema protegido histórico como son los cordones dunares de la zona. Y la verdad que muy bien. Bueno, ¿qué labor tenéis esta mañana? ¿Qué zona es la que estáis limpiando? Estamos retirando una zona anexa a las instalaciones de las salinas, que estaba bastante poblada de Carpobrotus, como he mencionado antes, y de piteras de gran tamaño, que en este caso tuvo que venir una retroexcavadora a extraerlas, ya que nosotros éramos incapaces de retirarlas. De lo que habían asentado, ¿no?, las raíces, ¿no? Sí, sí. Ya se ve que son grandes, ¿no? Sí, las raíces se quedan y tienen mucha capacidad de rebrote, por lo que hay que estar insistiéndole encima, y la idea es regenerar
la zona con vegetación dunar y para fijar la arena. Pues nada, Antonio, a seguir trabajando. Yo sé que ahora son días de calor intenso, que iréis controlando las horas para que no nos dé una insolación. Y bueno, un papel importante, no solo el que hace ANSE con esta extracción de esta especie invasora, sino también cuidando todo lo que es el entorno, no solo de aquí, de las salinas de San Pedro del Pinatar, sino también del Mar Menor, de toda la zona relacionada con esta playa maravillosa como es la playa del Mar Menor, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, con motivación, con ganas, el calor se pasa menos. Pues ya está. Pues si Antonio lo dice, la verdad es que él más que nadie sabe de esto, y más en estos días tan calurosos que están haciendo en nuestra región. Dejamos a Antonio de ANSE, muchas gracias Antonio por estar aquí con nosotros, y nos vamos a dirigir ya para despedirnos a la zona de los molinos, uno de los molinos donde entra el caudal de agua del Mar Menor a estas salinas, que allí nos está esperando Diana Hernández. Vamos a hablar con ella en unos instantes. Supongo que después de esta amplia visita que hoy estamos haciendo aquí en las salinas de San Pedro del Pinatar, todo tiene un momento de llegada al final de todo el programa que estamos elaborando aquí esta mañana, para que ustedes conozcan más de cerca ese proyecto Life Salinas que le estamos contando hoy aquí en San Pedro del Pinatar. Y claro, tenemos que unir muchas de las cosas de las cuales hemos hablado anteriormente. Ahora mismo venimos de hablar con Antonio de ese problema que existe en las salinas de las especies invasoras, y claro, todo lo que hemos contado tiene una unión, y esa unión de esos servicios, ¿quién mejor que contárnoslo Diana Hernández, que es la que se encarga un poco de controlar esos servicios, ¿no, Diana? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, nos encontramos en un lugar, uno de los puntos de entrada de dos que hay en las salinas de San Pedro del Pinatar, uno de los molinos, ¿no? El molino anteriormente hacía un papel importante, ahora ya con las máquinas se transforma completamente, y vemos como aquí, nosotros le decimos acequias, no sé si es un canal. Canales, sí. Que es la entrada, ¿no?, del agua, sí, a todo lo que es el tema de las salinas. Háblanos un poco cuál es tu papel aquí en este proyecto Life Salinas. Sí, bueno, pues como habéis visto esta mañana, todo el patrimonio cultural y natural que existe en este parque regional, la biodiversidad que alberga y los numerosos ecosistemas que posee, pues ofrece unos servicios ecosistémicos, unos servicios, bienes, productos al ser humano, y es de la parte del proyecto que yo me encargo de investigar. ¿Y cómo llegas a conclusiones de investigación de esa unión, ¿no?, de esa unión que puede haber entre la persona, lo humano, con la especie natural? Supongo que es un poco el ecosistema, ¿no? Sí, pues existe una clasificación internacional de los servicios ecosistémicos, y lo que hemos realizado en el equipo de investigación es una identificación de esos servicios. El sistema de clasificación que utilizamos se llama CICES, que es un sistema que nos permite comparar con otros sistemas de clasificación. Ese sistema CICES actualmente tiene un listado de 90, y a través del estudio y la identificación de los servicios del parque hemos concluido que solamente en el parque regional
se ofrecen al menos 32, es decir, más de una tercera parte de los que existen a nivel mundial. Lo que hacemos es identificarlos, cartografiarlos y ahora estamos en un proceso de valoración social y económica. Lo que queremos saber a través de encuestas es qué opinión tienen los participantes de esas encuestas sobre, aparte de aspectos generales del parque regional, qué valoración le dan a esos servicios ecosistémicos, qué le aporta el parque regional. Porque existen tres tipos, tres categorías. Por ejemplo, el aprovisionamiento. El parque regional ofrece sal, ofrece la posibilidad de asimilar vitamina D, por ejemplo. También tenemos servicios como los de regulación y mantenimiento. Las dunas nos protegen frente a la erosión costera. El humedal es un sumidero de CO2. Y por último tenemos servicios culturales, investigación, turismo, deporte. Pues queremos saber cómo los participantes de las encuestas, cómo la gente que viene a disfrutar del parque regional, y no solo ellos, sino también empresarios, las administraciones, las entidades culturales como los universitarios, asociaciones culturales, qué opinión tienen de esos servicios ecosistémicos. Claro, porque lo importante es que la sociedad conozca todos y cada uno de los beneficios de estos servicios, de todo este ecosistema que hay montado en el parque regional, que es lo que en realidad sería un poco la labor vuestra, ¿no? Esa investigación de cómo la sociedad va aceptando y va conociendo todos y cada uno de los aspectos que nos has contado, Sí, ¿no? efectivamente, tiene una parte de valoración en la que pedimos que ellos nos digan qué importancia tienen los servicios, que elijan los que más beneficios les reportan. Pero además es una forma de concienciación, porque ni siquiera nosotros hasta hace un par de años sabíamos cuántos servicios ecosistémicos ofrecía este espacio tan pequeño. El espacio natural protegido, bueno, es el parque regional más pequeño de la región, son 856 hectáreas, y en cambio ofrece multitud de servicios ecosistémicos, una forma también de concienciación a la ciudadanía de todo lo que tienen en un espacio tan pequeño. Claro, es el conjunto unido, ¿no? En este espacio tan pequeño, pero a la vez tan grande en recursos, ¿no? Naturales, en esa biodiversidad, ¿no? que podemos comprobar y que hemos comprobado a lo largo de toda esta mañana, ¿no? De conjugar esa sal, ir desarrollándose con la naturaleza, con esas aves que hemos podido ver, con todo lo que envuelve a este enclave tan maravilloso, ¿no? Como es las Salinas de San Pedro del Pinatar. Sí, se superpone el desarrollo económico y la creación de empleo con un servicio cultural muy fuerte, educación ambiental, de investigación, y además que permite un turismo activo y muy bueno en esta zona. Entonces lo que nosotros queremos hacer es cartografiar esos servicios ecosistémicos que por supuesto se superponen. Claro, porque estamos viendo al mismo tiempo a nuestras espaldas, ¿no? Vemos un paseo que bordea, digamos, todo lo que es la playa de la Mota, me has dicho, ¿no? Que es la que tenemos aquí, y luego pues vamos viendo todo lo que se puede ver, el entorno un poco, porque es verdad, ¿no? A veces tenemos que prohibir el paso, delimitar a esta zona, porque si no, de verdad que no se podría mantener el ecosistema, porque el hombre somos algo como apisonadoras, ¿no? Por donde entramos parece que vamos pisando todo lo que nos encontramos a nuestro paso, y es cierto que a veces hay que proteger, como es el espacio este, ¿no? Protegerlo, pero no protegerlo solamente para que no accedamos, sino protegerlo, pero al mismo tiempo darle visibilidad. Para disfrutarlo, efectivamente. Claro, si no fuera por esa protección que tenemos actualmente, que Salinera prohíbe el paso porque se desarrolla aquí una actividad minera, la extracción de sal. Sin esa actividad salinera no se daría la vida que existe en las motas, no se podría dar la nidificación porque el tránsito humano le impediría ese hábitat. Entonces es un espacio muy, como digo, pequeño comparado con otros, pero que permite que coexistan muchísimos tipos de disfrutar el espacio protegido.
¿Y cómo llega Diana a involucrarse, a llegar aquí, a estar en este entorno maravilloso, trabajando no solo a pie de campo, sino también muchas horas sentada delante de un ordenador, ¿no? Bueno, se mezcla trabajo con afición, con el hobby, entonces al final pues hay unas horas de trabajo intenso que a lo mejor a todos nos cuesta un poco, pero luego hay una parte que se disfruta, que no se considera casi trabajo porque enriquece, porque nos gusta a todos y porque hemos hecho un equipo muy bueno en este proyecto. ¿Cuántos años llevas trabajando en este área, concretamente aquí en Las Salinas? Desde que empezó el proyecto en 2018, empecé en el estudio de sus servicios ecosistémicos. Estamos a la mitad, entonces todavía estamos ahí en un proceso de valoración. Una de las partes de mi trabajo es realizar 2.600 encuestas y apenas me quedan ya unas 500, entonces cuando termine esa recogida de información habrá un análisis de datos, esos datos serán públicos en mi tesis doctoral, se publicarán y entonces conoceremos la opinión que tiene la población sobre esos servicios y en general sobre muchos aspectos del parque. Además también estudio la influencia de visitantes al parque, cómo se modifica de un año para otro, dependiendo pues desde situaciones como la del COVID, que ha hecho que se regule de otra manera el turismo. También estoy realizando un estudio de la producción y de la calidad de la sal, porque como ha comentado Gustavo Ballesteros esta mañana, la construcción de nuevas motas salineras, de esa infraestructura verde, ha ampliado el recorrido que la salmuera, que el agua cargada de sal, realiza dentro de la salina. Eso ha aumentado la concentración y la calidad de la sal. Todo eso también entra parte, por eso mi parte es la más global, porque a través del trabajo de mis compañeros sus resultados también serán mis resultados. A lo largo del proyecto veré si esos servicios ecosistémicos han mejorado con las actuaciones que se han realizado en el marco del proyecto LIFE. Claro, Diana, y lo que está claro es que conjugamos varios aspectos, ¿no? Hablamos el aspecto turístico, que muy bien has mencionado, donde esas visitas guiadas que se hacen por parte de la población, que vienen a conocer más de cerca este hábitat, este ecosistema, ¿no? Luego tenemos la parte económica con las salinas, la producción de sal, esa parte también importante, donde pues se saca esa sal que tanto necesitamos, y luego la parte, digamos, más estudiosa, nada más de investigación, ¿no? Que hablamos de lo que tú decías, ¿no? La reproducción, el pasar de las aves migratorias, todo eso conjugado aquí y que en realidad lo dais a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha preguntado la población en esas encuestas? ¿Qué más curiosidades han puesto de manifiesto, ¿no? Bueno, pues sobre todo la gente demuestra, en primer lugar, que se arrepienten de no conocer más el sitio. Es decir, muchos de ellos lo aprecian, es un sitio de una belleza singular, vienen a las playas son de una calidad inmejorable, pero hay muchísimas cosas que no saben y muchas veces no es por falta de una campaña o de un servicio de educación, porque aquí lo existe, es muy fuerte. La red de espacios naturales protegidos de la región de Murcia tiene aquí su centro de visitantes, el de Las Salinas, que ofrece visitas y charlas gratuitas. El proyecto Las Salinas también tiene una campaña de educación ambiental, también gratuita, que también ofrece rutas y charlas más centradas en la parte del proyecto, pero que también hablan un poco de la historia y de cómo se trabaja en las salinas de San Pedro, y demuestran que un cierto grado de desconocimiento que agradecen ahora gracias a este trabajo que estamos haciendo, porque cuando se conciencian valoran más. Pues nada, Diana, muchísimas gracias por explicarnos ese trabajo tuyo de investigación para conocer la sociedad un poquito más, cuál es la situación, cuáles son los aspectos más importantes a destacar de estas salinas, ¿no? Aquí en San Pedro del Pinatar. Muchísimas gracias. Yo, si te parece bien, lo que voy a hacer es que, como nos ha sobrado un poquito de tiempo, voy a darme un paseo por aquí para conocer
más de cerca esta zona, que no he podido verla antes, y así un poquito también despedirme de nuestros espectadores. Estupendo. Encantado y a seguir trabajando, a seguir investigando para que conozcamos más de cerca los beneficios y sobre todo el ecosistema que hay aquí tan importante en estas salinas. Me voy, Diana, hasta luego. Bueno, y a ustedes, que me marcho, que ya saben ustedes que esto es maravilloso, que tienen un enclave aquí en la región de Murcia inédito, como son las salinas de San Pedro del Pinatar. Fíjense ustedes el mar Menor aquí, que no para de entrar agua con esta parte, uno de las entradas más importantes. Nosotros hemos querido contarles a todos ustedes qué es lo que sucede aquí en este ecosistema natural tan importante como son las salinas de San Pedro del Pinatar. Espero que les haya gustado y ya saben, me voy a caminar un poquito y ver más de cerca la zona y conocer más en profundidad las aves que hay aquí. Han visto que flamencos más bonitos estaban allí, ellos en su calma, pues yo voy a tomar un poco de calma y a tomar un poco del sol en este tiempo tan importante que queda. Hasta luego.